Hola Maonri, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola Sabrina, gracias por la invitación. Quería un poco preguntarte, bueno, de dónde surge que perteneces al culto de los mormones y que nos cuentes un poco cómo ha sido tu historia familiar. Ok, sí, yo pertenezco desde que nací. Mis padres también prácticamente desde muy niños conocieron la iglesia, le llamamos. Eh, entonces, pues yo llevo toda mi vida ahí, ¿no? Mis 28 años a la fecha, estoy dentro. Ha sido, pues, bastante normal crecer en una familia que pertenece a la iglesia mormona porque, pues, las creencias son bastante normales hasta cierto sentido, ¿no? Por ejemplo, celebramos cumpleaños, celebramos Navidad, también nos vamos de vacaciones en Semana Santa. Entonces, en ese sentido no estamos tan aislados del mundo. Es bastante normal. Los amigos que tú puedas conocer en el trabajo, en la escuela, pues son tus amigos, no los consideras como otras creaciones de Dios ni nada de eso, ¿no? Son tus hermanos y entonces es también una oportunidad para que tú puedas predicar, ¿no? Entonces se hace mucho énfasis de que puedas socializar, de que puedas llevarte bien con tus vecinos, con tu familia que no pertenece a, a la iglesia, pues también te tienes que llevar bien con ellos, buscando siempre una oportunidad de hablarles de la iglesia, de la religión, pero no los evitas como a la peste, ¿no? Es una convivencia bastante normal, no te aíslan en ese sentido, entonces pues realmente creces desenvolviéndote como una persona normal. Es curioso que hablas en presente. Dices que te invitan a que te unas a otras personas de otros credos y que no pertenecen a la iglesia, como la llaman. ¿Sigues frecuentando la iglesia o a tu misma comunidad, más allá de tu familia? Sí, sí, es algo difícil, pues dejar algo que has hecho toda tu vida, simplemente dar la espalda, caminar. A mí se me dificulta personalmente, ¿no? Hay quienes logran hacerlo, yo los admiro mucho y los respeto mucho. Personalmente sí es un poquito más un proceso en el que yo sigo, pero es cierto que jamás está cerrado a que puedas, ¿no? Incluso cuando tú empiezas a manifestar ciertas dudas, un poquito como blofeando te animan a que puedas ir a otras iglesias y comprobar por ti mismo que tú estás en la verdad, que tú estás en lo correcto. Te animan a que puedas estudiar otros pensamientos, ¿no? Filosofía, que puedas estudiar el budismo, que puedas leer lo que tú quieras. Incluso hay clases dentro de que te enseñan un poco más, por supuesto, filtrado, pero que, o sea, que tú puedas sentirte que tienes esa libertad de pensar y de creer lo que tú quieras, pero siempre teniendo en cuenta que tú por el momento ahorita estás correcto, estás en la verdad. Y respecto a esas clases y a esa formación, ¿cómo ha sido desde tu infancia y ya de adulto, qué roles has cumplido dentro de la iglesia? Ok, pues desde niño, desde que tú aprendes a hablar, te enseñan eh, muy didáctico por medio de canciones, de juegos, de colorear cosas, empiezas a aprender acerca de la Biblia, del libro de Mormón, de los demás libros canónicos que utiliza la iglesia, de los mensajes de los profetas y los apóstoles actuales, vivientes. También empiezas a aprender de todos ellos. Es una formación continua, es un sistema muy curioso porque es casi a la par de una escuela. Incluso los nombres son similares, es la primaria, donde son los niños hasta los 12 años, después ya hay clases para los jóvenes, yo las he tomado todas, hay cursos bastante interesantes cuando cumples 14 años y hasta los 17, 18 más o menos, cada año estudias un libro distinto de los canónicos, entonces los tomé, me gradué de ellos, posteriormente hay otro que se llama Instituto, este está dirigido para jóvenes adultos de 18 a 30 años, también los he tomado todos, me he graduado de ahí 3 veces y pues es interesante porque en estos cursos ahondan más tanto en temas doctrinales o teológicos y también en temas un poco más prácticos, cómo puedes ponerlo en práctica en tu vida, cómo puedes compartirlo con quienes te rodean. También tuve una formación intensiva en 2 años, ¿no? Fui misionero de la iglesia por 2 años, estuve aquí en mi país, en México, y a eso todos los días lees, todos los días estudias. Son 2 años que tú dedicas totalmente a predicar y a estudiar, a prepararte para que puedas enseñar a todos aquellos
que estén interesados y entonces te tienes que preparar muy bien porque llega gente con dudas un poco raras, con ideas que tú tal vez no conozcas y debes estar muy bien preparado. Entonces yo desempeñé todo eso en estos años. Hay muchos cargos en una congregación, les llamamos barrios, es un grupo de colonias, de unas 7, 8 colonias geográficamente, y pues he desempeñado muchos, responsable de grupos pequeños de jóvenes. Cuando tienes 12 años, puedes dirigir un pequeño grupo de jóvenes igual, de 12 a 13 años. Cuando tienes 14 es lo mismo. Cuando tienes 16, le ayudas a alguien más grande a que pueda dirigir a este grupo, que tienen distintas responsabilidades, entre ellas pasar la Santa Cena los domingos, ¿no? El pan y el agua, también preparar toda esta situación. Si lo comparáramos a algo más o menos conocido, pues son los diáconos católicos, quienes realizan la Eucaristía. Estas funciones he desempeñado por todos estos años. Cuando tú vas a servir como misionero o misionera, también tienes que entrar al templo, ¿no? Entonces yo también lo realicé. Primeramente como varón tienes que recibir el sacerdocio, llamado el sacerdocio de Melquisedec, y te ordenan a un oficio que digamos son como grados. Empiezas en el más abajo, es el oficio de elder, que es el titulito que tienen los misioneros en su plaquita, y Sí. posteriormente hay otros arriba, ¿no? Sumo sacerdote, yo llegué a de sumo sacerdote, el cual implica que desempeñas funciones tanto en tu comunidad, barrio, como en un conjunto de barrios, que ya se le llama una estaca, es un poquito más grande. Ahí a este nivel supervisas la labor de otras personas. Yo ahí supervisaba a los maestros que daban las clases de los 14 a los 18 años. Estaba encargado de que ver que enseñaran cosas correctas, de que se fueran didácticos y resolver dudas sobre la marcha, ¿no? Entonces, he también dirigido los esfuerzos misionales dentro de una comunidad, es decir, trabajar con los misioneros de tiempo completo que están en tu barrio, poder organizar los bautismos de miembros nuevos, poder estar ahí, ir con los misioneros a enseñar a esas personas, ¿no? Por la experiencia que me dio a mí el ser misionero. Digamos todos los ritos, ¿no? Exacto. Todos ¿Y los cómo te ritos. has sentido en todo este recorrido, formando parte de los ritos y de estos roles que también han sido de supervisión? Pues es un sentimiento muy especial en un principio porque cuando tú creces dentro, esa es la meta, que tú primero desde que eres niño te taladran en la cabeza que tienes que ser un misionero, que esa es tu responsabilidad, principalmente a los varones, ¿no? A las mujeres no se les hace tanto este énfasis porque se tienen que casar y tener muchos hijos, pero también se les invita y se les acepta muy bien como misioneros, pero los hombres sí es una obligación, incluso se llega a manejar de esta forma, ¿no? ¿Y Y que quién? Perdona. sí, No, ¿qué aceptación veías por parte de la gente que no pertenecía necesariamente a la iglesia cuando ibas a un poco a explicar tu fe y eso, que te preparan para todas las preguntas un poco raras que pueden ir surgiendo inclusive? ¿Cómo veías la reacción de la gente? Me imagino que habrás visto de todo, pero más o menos qué impresiones tuviste. pues yo creo que varía según la región. Yo repito, serví aquí en mi país, en México, en el norte, yo soy de la Ciudad de México, serví en el norte, en una ciudad que se llama Torreón, y la gente allí es muy creyente, es muy tradicionalista, muchas veces, bueno, también es humilde, no hay muchos recursos, entonces ellos me repetían, escuché innumerables veces, es que la única herencia que me dejaron mis papás es la religión, el catolicismo, y yo no voy a cambiar, ¿no? Muchos otros sí eran más abiertos, ¿no? Gente que quizás en algún momento tuvo un disgusto en su congregación anterior, en otra religión, no necesariamente la católica, o gente que cree en Dios pero no tiene ninguna afiliación, pues llegábamos nosotros y nos aceptaban bastante bien. También hay experiencias chuscas, ¿no? Te sueltan a los perros para que te correteen, te avientan agua, cosas Eso no está bien, ya. así ocurren, o Pero bueno. hacen chismes de ti. Dicen, no, es que ustedes se roban a las mujeres, porque ustedes son polígamos, se casan con muchas, entonces vienen y se roban a nuestras hijas. Pues eso no pasa, ¿no? Pero No. hay cierta aceptación y cierta reserva, ¿no? Según la zona geográfica, me imagino yo. Sí, sí, supongo que será diferente según cada zona. Es Damos una correcto. pausa. No sé si escuchas a mi perro gruñendo.
Estoy aquí pateándolo debajo de la mesa. Si no se escucha, mejor. Vale. Eh, vale, sí. Una pregunta que tenía pendiente era cómo has empezado diciendo que es un culto normal, que muchas cosas coinciden, muchos ritos, muchas celebraciones coinciden con los de la religión católica, que bueno, por ser más extensa la podemos llamar normal, digamos que están, la practica más gente. Sin embargo, nos llama la atención del culto mormón muchas de las normas que tienen que para el que no es creyente pueden parecer restrictivas. Y esto, ojo, lo digo con mucho respeto, pero es verdad que hemos visto una serie de directrices, pues, tanto para la vida individual como familiar, como social, que para alguien que no pertenece es eso, podemos verlo como bueno, pero ¿cuántas limitaciones? ¿Cómo ves tú que se compagina todo, ponerlas en práctica con la vida moderna? Sí, hay muchas limitaciones en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, la que inmediatamente todos relacionan es que los mormones no toman café, ¿no? Y, y de repente, pues o llegan estas preguntas, ¿no? ¿Y cómo le haces para vivir sin café, ¿no? ¿Cómo le haces para estudiar, para trabajar tarde si no te tomas una tacita de café, ¿no? Es, Esa es la preocupación principal. ¿no? O Te cuando lo van a dije. fiestas, ¿cómo se divierten si no toman alcohol, ¿no? O si no fuman, entonces, ¿qué hacen para divertirse, ¿no? Es complicado compaginarlo bien, ¿no? Cuando hay familia, sobre todo, ¿no? Y en las cenas familiares, en las reuniones, el cumpleaños de la abuela, el día de la madre, etcétera, pues normalmente ya saben, ¿no? Y siempre está allí el que te ofrece una cerveza, el que te acerca la copa de vino. Muchas veces en tono de broma, lo hacen jugando, pero también, pues a ti te enseñan que esto es lo correcto, ¿no? Que esto es lo que Dios quiere, entonces tú tienes que ser fuerte, ¿no? Tienes que aguantar, tienes que ser fiel. Y es, es en realidad no tan complicado porque te animan a compartir con las personas lo que tú vives, lo que tú crees. Y con respecto a, sobre todo, estas restricciones de comida, ¿qué es eso básicamente, ¿no? El café, el alcohol, el tabaco, las drogas, por supuesto, ilegales, el té verde. Algunos dicen que la Coca-Cola, eso es una mentira. Yo tomo muchísima Coca-Cola y no pasa nada, De ahí pero viene la cafeína, ¿no? Pero entonces tú empiezas a platicar acerca de todos los beneficios de salud que te trae esto y por qué sería interesante que ellos los practicaran también, ¿no? Así que en realidad no es tan complicado, no es como un judío que dice que no puede comer tocino, ¿no? De lo que se pierden los pobres. Pero es un poquito más aceptable en ese sentido, ¿no? A veces, si no quieres explicarlo, dices, pues tengo gastritis y mi doctor me recomendó no tomar café y listo. ¿Quieres explicarnos un poco cómo ha sido este proceso en el cual quizás todavía estés sumido, en el que te estás empezando a cuestionar algunas cosas y cuál ha sido, digamos, ese detonante que te ha hecho decir, a ver, esto no, ¿cuándo fue? Si fue hace mucho tiempo y por qué, sobre todo. Decir, esto no me lo estoy creyendo o esto no me convence seguirlo haciendo tal cual, religiosamente. Pues hay dos momentos. Bueno, si estamos hablando ahorita de la práctica, es más cercano, alrededor de los eh, 20 años que yo estaba sirviendo como misionero, pues empiezo a notar ciertas incoherencias al momento de la teoría y la práctica. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a tomar conciencia de esto, y a decir, bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Empiezo a buscar material que a veces se considera peligroso y bueno, entonces empiezo te dicen mucho que pongas en práctica para que tú veas y compruebes, ¿no? La veracidad. Entonces digo, bueno, lo voy a hacer, pero a la inversa, ¿no? Si ahora no lo hago, a ver si me cae un rayo. Y pues no pasó. Entonces, así fue ocurriendo cosa con cosa, ¿no? O sea, lo que yo enseñé por 2 años lo empecé a hacer a la inversa, ¿no? Hay que hacer esto, bueno, no hay que hacerlo ahora. No estoy diciendo con esto que pues me emborracho y eso, no, para nada. Pero
lo que me refiero es que empiezas a, a tomar conciencia como con Santa Claus, como con el ratón de los dientes, que pues lo que te han dicho que sucede, pues no sucede en realidad. ¿Para ti Es, están al mismo nivel? Eh, sí, sí, yo los pondría sí, en el vale. mismo nivel con los Reyes Magos y Santa Claus. Sé que definirse siempre en una palabra es chocante y a mí misma, en mi caso, me ha costado un montón, pero ¿te consideras ateo en este momento? ¿Podrías decirlo así? ¿O agnóstico? Sí, yo me consideraría coqueteando con estos dos términos porque pues en este momento de mi vida, por mis estudios profesionales, yo estudio la licenciatura en filosofía, entonces empiezas a cuestionar todo, ¿no? Hasta si en verdad estás despierto o estás dormido. Si Y, llega a otro nivel existencial, ¿no? y- Bueno, que ojo, y- la religión también, sobre todo si la estudias en ese nivel, digamos, a un nivel profundo de querer entender el sentido de la vida, por qué Dios nos ha puesto aquí, o si no hay un Dios, igual por qué estamos aquí, ¿no? La pregunta sigue estando en pie. exacto, y entonces es una reflexión de descreer, de creer, de, de quitarte una venda, no sé, es, es algo complejo, pero creo que todos pasamos por eso en algún momento y algunos pues abrazan más a la cruz, otros pues abrazamos más a Sócrates o a Diógenes de Sinope. Y pues sí, yo me definiría entre estos dos ideologías ateas o agnósticas fuertes de yo no sé y tú tampoco puedes saber, yo creo que yo estaría en eso. Bueno, está muy interesante. ¿Ha cambiado tu actitud, por lo menos interna, al asistir a la iglesia ya con esas ideas en la cabeza? Porque no debe ser igual tratar de conectar con esa fe mientras crees a seguir yendo por un sentido, asumo, de pertenencia a una comunidad, pero ya diciendo, oye, lo que están diciendo no, es que no, yo no ya no me lo creo. ¿Has tenido una actitud diferente, aunque sea interna? Sí, un poco y un poco de reservas. Antes, pues yo estaba en todo, ¿no? Si me decían que tenía que estar un domingo a las 5 de la mañana, ahí estaba yo a las 4:30. Y ahorita, pues sí, ya me lo cuestiono un poquito más, ¿no? Si de verdad es necesario, es indispensable que tenga que asistir, que tenga que hacer ciertas cosas, ¿no? Sí, definitivamente ha cambiado y también me ayuda, ¿no? En este proceso de descreencia. ¿Con cuáles aspectos en particular del culto ya no coincides y dices, esto no solo no creo que sea cierto, sino que creo que sea dañino enseñárselo a la gente? Eh, Primero, una de las cosas que a mí más me causaba conflicto, siempre, desde siempre, fue el diezmo, ¿no? Se vive una ley de diezmo en lo que, de todo lo que tú ganas, sea semanal, quincenal, tienes que dar el 10%, ¿no? Sin, antes de impuestos, incluso. Entonces, pues yo cuando me enseñaban que eso era parte de una ley que ya estaba cumplida, pero hay que vivirlo otra vez, pues es donde no me cuadraban las cuentas, ¿no? ¿Cómo puedes decir que esto ya se cumplió y se abolió de alguna manera, pero hay que seguirlo haciendo? Eso fue lo primero, ¿no? Y lo considero también extremadamente limitante, es también un método para condicionar muchas otras cosas dentro de, ¿no? Porque si no cumples con este requisito, se te impiden otras cuestiones, ¿no? Una de ellas es entrar al templo, a los edificios más grandes que tienen un ángel Moroni en la punta. Esos no puede entrar cualquier persona y de las primeras cosas es que tú puedas pagar tu membresía, ¿no? Bueno, no es una membresía, que puedas pagar tu diezmo, ¿no? Pero yo le digo así. Eh, otro aspecto que a mí no me terminó mucho, bueno, pues fue precisamente la poligamia que se vio al principio. Si bien se explicó de una manera creíble que había sido un mandamiento de Dios, que había sido porque había muchas viudas y había que cobijarlas y darles la seguridad de un hogar. Si tú revisas un poquito más la historia y cómo se procedió esto, sobre todo con respecto al profeta José Smith,
pues te das cuenta de que de repente veía a alguna mujer que se le apetecía y mandaba a su esposo a otro lugar y él se casaba con ella, ¿no? Entonces yo decía, pues esto no es lo que te dicen en primera instancia que dijo Dios, ¿no? Y todas estas son cosas que están escondidas. Entonces ese es otro aspecto con el que me causa mucho problema. Todo está muy cuidadosamente filtrado y escondido para que tú no lo puedas encontrar, pero está allí. Si sabes buscarlo, si sabes escarbarlo, lo encuentras. Y entonces también ese lado de la falta de transparencia te dice que si tú estás ocultando algo, pues no es bueno para ti, ¿no? No, si te están ocultando cosas, no puede ser algo bueno. Eso es parte de las reservas que yo tengo. En cuestiones de la salud, por ejemplo, y de los alimentos, bueno, yo no le veo ningún problema a seguirlas viviendo, por ejemplo, ¿no? A la fecha pues, soy abstemio, pero tampoco veo que sea algo tan importante como para decir, este, por ese traguito de vino te va a hacer el infierno. Es una exageración, pienso yo. ¿Y cómo has visto el rol de la mujer dentro de la iglesia? ¿Con qué cosas has estado más o menos incómodo respecto a este tema? Pues es interesante porque la mujer tiene un papel bastante protagónico en la iglesia. Se habla de la naturaleza divina de la mujer, se le da un lugar, bueno, si bien no puede oficiar las ceremonias y los ritos, participa en todas. Tienen su propio liderazgo, donde las mujeres son las líderes, y los hombres, digamos, solamente están a un ladito en labor de supervisar o de apoyar para lo que se necesite, pero la enseñanza y el liderazgo la ejerce una mujer. Creo que hay sí un trato bastante digno, pero también hay cuestiones un poco contradictorias en este sentido. Por ejemplo, lo que mencionaba antes, como con respecto del servicio misional, pues a las mujeres se les dice que solo si es indispensable, si no tienen una propuesta de matrimonio, que vayan a la misión, ¿no? Pero si tienen, ahorita la edad es 19 años, si tienen, terminando su carrera, supongamos que están en los 23 años y no tienen una propuesta de matrimonio, bueno, entonces son bienvenidas, pero su prioridad debe ser casarse, ¿no? Un papel muy tradicional, se les alienta a prepararse, se les alienta a tener una carrera, se les alienta a desarrollar talentos, a aprender otros idiomas, a tocar un instrumento musical, lo que sea, pero sí se limita a que cuando te casas, pues ya eres la señora de la casa, ¿no? Entonces, tiene un trato bastante digno dentro de la comunidad y socialmente es donde ya puedes ver tú pues, los valores más tradicionalistas de la iglesia. Ya, vale. Cuando empezaste a cuestionarte todo lo que has descrito, ¿empezaste a ver a otras personas con las mismas inquietudes que tú? Aunque no lo dijeran por comentarios o por maneras de actuar, ¿empezaste a intuir que había más personas que estaban pasando por un proceso similar al tuyo dentro de la iglesia? Sí, sí, yo creo que en cada congregación hay por lo menos uno o dos renegados que de repente nos encontramos y pues sí hablamos abiertamente de esto, pero sí es una realidad, sobre todo en estas clases donde pues ya son más adultos, donde algunos somos exmisioneros y empiezas a ver este tipo de cuestiones y lo platicas, pero en el pasillo, lo platicas por fuera, porque por dentro sí es un poco mal visto que tú estés dudando, ¿no? Te dicen que mejor dudes de tus dudas antes de dudar de tu fe, ¿no? Entonces sí empiezas a platicarlo con gente con la que también tienes confianza, ¿no? Hay un poco este temor a que, pues no es que te denuncien, no es que te pues sí, ¿no? Te denuncien o te delaten, Que se pero sepa. sí, exacto, eso no ocurre, pero sí hay un cierto miedo a que de repente es que ya está hipócrita porque está dudando, pero aquí viene, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces, ¿qué hace aquí, no? Pues que se vaya. Pero en realidad es muy poco que ocurra de esta manera, ¿no? Yo empecé a ver gente que conocía, también busqué algunos foros, canales en YouTube, los encontré pues ahí también intercambias, ¿no? Puntos de vista con gente que a lo mejor vive hasta en otro país y entonces ves que es lo mismo aquí y en China.
Una pregunta que tenemos pensada es ¿qué extrañas o qué crees que vayas a extrañar cuando te distancias? Pero yo no sé si tienes planeado, si es que se puede planear, distanciarte del todo. Pero, ¿qué extrañas de tu yo de hace 10 años dentro de la iglesia? Entiendo. Pues extraño la felicidad y la certeza que te daba de tener una convicción, ¿no? No es que ahora esté triste todo el tiempo porque diga, ay, pues me engañaron, pobre, pobre de mí. No, no es así, pero pues sí te sientes un poco defraudado. Y sí extraño a veces ese sentido, ¿no? Extraño también ver con los mismos ojos a mis amigos, ¿no? De pasarlos a ver como hermanos, a verlos ahora como víctimas, ¿no? Eh, claro, por supuesto no lo externo de esa manera, pero así lo percibo yo personalmente. ¿Y qué celebras? Celebro la oportunidad que tengo ahora de pensar por mí mismo, de poder analizar las cosas que se me dicen, las cosas que yo veo incluso en televisión, no solamente pues en el aspecto religioso, sino en todo, que ya no tenga puestos unos lentes, un filtro por el cual pasar todo y, y moralizar y hacer juicios a priori de todas las cosas que llegan a mí, ¿no? Celebro esa libertad de pensamiento que siento ahora. Celebro el ya no tener sentimientos de culpa de repente cuando esté viendo una película, aparece algo inapropiado y pues te tienes que voltear así a otro lado porque es pecado. Entonces celebro esa libertad de poder disfrutar de una obra de arte sin ningún tipo de remordimiento. Si te quisieras salir del todo, dejar de ir, inclusive cortar relación con algunas de las personas de tu comunidad, ¿eso qué implicaría? Dentro de la iglesia, ¿cómo es, digamos, renegar totalmente ya de la fe y del culto? ¿Cómo Okay. sería? Hay un proceso en el cual tú envías una carta, te dan un tiempo, digamos, para que lo pienses bien y decidas si es de verdad lo que tú quieres. Puedes prescindir de este tiempo, pero te lo dan de todas maneras. Y entonces te da un aviso de que se va a eliminar tu nombre definitivamente, ¿no? De los registros. Esto anula todo lo que tú hiciste ahí, ¿no? El bautismo, si te casaste por la iglesia, todo lo anula. Entonces te lo repiten, ¿no? Y si tú aceptas, pues ocurre esto y te borran, pero no es del todo, porque sigue habiendo una nota acerca de ti, sigue figurando allí como ya no parte de, pero como fuiste alguna vez, y entonces no te van a visitar, pero siempre se alberga la esperanza de que tú puedas arrepentirte y regresar al rebaño. Entonces, es un poco eso, no hay no hay un anuncio, no hay un señalamiento de que pues ya fulano de tal decidió irse y se fue y ya no le hablen, eso no ocurre jamás. No hay un aislamiento, no, tu familia no te deja de hablar, tus amigos no te dejan de hablar, jamás. Quizás cambie un poquito y ya depende de cada quien, la manera en que se relacionan contigo, pero por parte de, no hay ningún estigma, no hay ninguna marca. ¿Y has visto o has escuchado de personas que sí han vuelto al culto después de renegar de él y cómo son aceptadas nuevamente? ¿Se integran o siempre queda como un estigma de, bueno, este es que dudó por tantos años y ahora es que está de vuelta, pero bueno, tenemos algunas reticencias? Sí, en la historia hay mucho, sobre todo al inicio, que tú lees y te lo explican a manera pues de cuento de ficción, no de ficción, de fantasía, ¿no? Y heroico, como sí dudó, se fue y regresó. Y personalmente, pues sí, yo he visto un par de personas que se van y después regresan y no queda esto, ¿no? Porque además pues se sabe, se corre el chisme, pero el proceso es bastante privado, es bastante discreto. Entonces, no hay un señalamiento más allá de lo que la misma persona quiera externar, ¿no? Entonces, no ocurre que se le señale, no ocurre que pierda
algunos privilegios o derechos porque se fue y regresó. Si regresa sigue siendo miembro plenamente, sigue teniendo los mismos derechos, bendiciones, se le llama, y entonces no hay ningún problema en ese aspecto. Nosotros consideramos que espiritualidad no implica necesariamente religión. ¿Crees que has sustituido tu antigua fe por algún otro tipo de espiritualidad? Pues en cierta manera se podría decir en el aspecto de mí que todavía es un poco agnóstico y no sabe si creer o no creer. Eh, sí pienso que debe haber pues algo por ahí que quizá no pueda conocer, pero que entonces si no se puede conocer, pues yo no veo personalmente una razón para buscar una relación, ¿no? Simplemente lo veo como que estamos aquí y hay que relacionarnos con lo que tenemos aquí, aquello que está más allá de nuestras posibilidades, pues es mejor dejarlo tranquilo y quedarnos tranquilos nosotros. Creo que para mí la espiritualidad es eso, poder estar tranquilo contigo mismo, poder estar en paz contigo y tu entorno y poder relacionarte con otros de una manera sana. Vale. Está muy bien, esa es una pregunta que yo tengo además personal, porque yo he pasado de la católica a considerarme agnóstica, y agnóstica por no decir atea, porque, bueno, para mí el ateo está haciendo una afirmación tanto como un creyente. El creyente te dice que Dios existe y el ateo te dice que Dios no existe. Pues yo no lo sé, que es justo lo que tú planteas. No tengo forma de llegar a saberlo y por tanto pues simplemente reconozco mi ignorancia y ya está, pero no me atrevo a decir esto o aquello, no. En mi opinión puede que no haya nada, pero bueno, ya, eso es personal. Sí. Vale, seguimos. Vale. Bueno, esto ya me lo has contestado, pero ¿crees que la religión es necesaria para tener una vida plena? O digamos que con respetar al prójimo y hacer las cosas que crees que tienes que hacer de todas maneras, ya estás viviendo una vida digna. Creo que la religión en el pasado desempeñó un papel importante en la inculcación de valores, pero pienso que ya no es algo que corresponda a nuestro siglo, ¿no? Estamos ya en una época en la que podemos aprender de otras maneras, una ética pues sin moral, no inmoral, más bien amoral, y podamos establecer esas normas de convivencia sin requerir de un legislador cósmico y eterno, ¿no? Creo que no es necesario. Creo que en algunas ocasiones es incluso dañino cuando se radicaliza y se fanatiza cualquier ideología y pensamiento, es dañino. Entonces, eh, pues hemos visto en la historia que la religión ha sido gran culpable de que existan este tipo de fanáticos y ha habido muchísimas guerras en este sentido. Entonces, para mí en este momento no lo veo útil ya en nuestra era. Vale. Vale, lo de si sigues teniendo contacto con amigos y familiares lo has dicho, y si ha cambiado la aceptación por su parte lo has dicho. Mira, yo creo que tenemos bastante. No sé si de todo lo que hemos mencionado hay algo que te va surgiendo que quieras agregar, y si no, ya te preguntaría qué le recomendarías a alguien que esté pasando por un proceso similar como tú dentro de tu misma iglesia. Pero no sé si quieras agregar algo, si te ha parecido bien todo. Ha sido muy claro y bastante sintético, así que por mi parte bien, pero bueno, si se te va ocurriendo algo me dices, ¿eh? Sí, no creo que está bien. Más bien yo preguntaría si todo ha sido, pues sí, claro, bueno, ya me dijiste que sí, pero me refiero a de repente algunas palabras que uso, todavía las uso, ¿no? Todavía uso la jerga. Entonces no sé si de repente dije alguna palabra rara que quieras que explique y que sea parte de esas anotaciones que me comentabas. Has dicho que te ibas a referir como a la iglesia y Ajá. yo tampoco es que sea experta, yo te he entendido, así que yo siempre aplico esa máxima, si yo lo entiendo, no se me ha hecho raro cualquier cosa, siempre
en caliente es más difícil captar los detalles más pequeños. Nosotros lo vamos a revisar y a darle un poco más de estructura y probablemente vayamos metiendo un poquito de mi narración en off para eh, por ejemplo, decir cuáles son los principales preceptos y entonces viene la pregunta de cuáles son los preceptos que más conflicto te han causado. Entonces tú dices estos Ah, tres, claro, pero la gente sabe que hay otros cinco. claro. Poco dar contexto, pero creo que eso sería todo. Ah, ok. Pues sí, Muy bien. gracias. Te preguntaría entonces la última para cerrar, si te parece. Bueno. Sí. ¿Qué le recomendarías a alguna persona que esté pasando por un proceso similar al tuyo dentro de tu misma iglesia, pero todavía no lo haya verbalizado y no se atreva quizás a hablarlo con alguien ni siquiera de confianza? ¿Qué pasos o qué debería pensar o no pensar, porque bueno, siempre pensar es personal, pero qué le recomiendas? Pues yo les diría y yo recomendaría que hicieran a un lado el miedo y que esa convicción de vivir las cosas la utilizaran al revés, que hicieran la prueba como se invita en la iglesia a que tú puedas probar y comprobar por ti mismo que funciona, pues yo les haría la invitación contraria, ¿no? Que puedan hacer la prueba a dejar de hacer ciertas cosas y que vean que no ocurre nada, que no les vienen a jalar los pies en la noche, no les cae ningún rayo, no se convierten en criminales y no hay este sentimiento de soledad jamás, ¿no? Porque estás en un mundo con gente, tienes libros donde hay gente que ya no está con nosotros, pero nos dejó sus pensamientos y puedes también conversar con ellos. Yo recomendaría que puedan tomarlo con calma, que puedan, si no quieren verbalizarlo, puedan interiorizarlo y puedan posiblemente llevar un registro en un diario. Eso es algo que también nos piden y nos recomiendan mucho llevar un diario, entonces hagan todo eso, pero a la inversa, al revés, y verán que no ocurre nada. ¿Sería una invitación a no sentirse mala persona, quizás? Pues sería una invitación a rechazar el remordimiento, sería una invitación a dejar de pensar en el qué pensarán los demás y qué pensará Dios de mí, ¿no? Porque pues Dios no va a pensar nada de ti,